Bueno, función compuesta es lo siguiente. Primero, si yo escribo así, este circulito significa, es la notación de compuesta. F compuesta por G, donde F y G son funciones. F compuesta por G, o también sería lo mismo que decir F compuesta de G de X. ¿Sí? Decir esto o decir esto es lo mismo y significa función compuesta. Ojo que no es lo mismo hacer F compuesta por G o al revés, G compuesta por F. G compuesta por F sería otra cosa distinta. Te lo voy a explicar con un ejemplo que me parece lo más fácil. A ver, voy a llamar a una función f 2x más 3, por ejemplo, y voy a llamar a otra función g. G de x es igual a x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Yo ahí tengo dos funciones y ahora las voy a componer. Voy a hacer primero antes de esto, vamos a aclarar. Si yo voy a hacer f de 5, por ejemplo, ¿qué es hacer f de 5? Es en la función f reemplazar a x por 5. 2 por 5, 10, más 3, 13. F de 5 es 13. ¿Sí? Ahora, si yo hago f de g de x, lo que tengo que hacer acá es reemplazar a la x no por un número, sino por toda la función, por la función g. O sea, función principal siempre es la primera que aparece. En este caso, f es mi función principal. Yo voy a escribir la función f, pero en lugar de x, ¿qué voy a poner? La función g. Dice 2 por, acá pongo la función g, más 3. O sea, 2 por la función g, que es esta, más 3. Ahí compuse la función. Hice f compuesta por g. Y si hago g compuesta por f, o g compuesta por f, ¿sí? La notación esto es lo mismo. Acá mi función principal es g, o sea esta, y donde dice x, ¿qué voy a poner? La función f. O sea, x al cuadrado más 1. En lugar de x pongo, espera chulito, 2x más 3. Ya reemplacé a la x, ahora me falta elevarla al cuadrado y ponerle menos 1. Ahí compuse la función. Esto es componer. Lo que se puede o se tiene que hacer una vez que hiciste la composición quizás es desarrollarlo. Por ejemplo, acá se podría aplicar propiedad distributiva y desarrollarla un poquito. Acá se puede elevar esto al cuadrado. Pero bueno, esto es lo principal para saber componer funciones. ¿Sí? Bueno, espero que se entienda.